Todo sube a la nube. Fotos, chats, emojis, videos, memes, cifras, pelis, música, frases, citas. Ahora puedes subirte tú también. Sí, yo también traté. Eso, no, la verdad, no te lo pesco, pero bueno, también traté. Lo que siempre traté es de entender cómo funcionaban algunas cosas. Sí, eso lo tratamos todos, sobre todo cuando diariamente vivimos cosas sin darnos cuenta y un día te parás y decís, opa, ¿cómo hicieron esto? Sincerémonos, creemos que estamos a la parte más alta de la evolución humana, pero en el fondo, si fuera por nosotros, no se hubiera descubierto la rueda, no se hubiera inventado las cosas más básicas para estar viviendo. Por ejemplo, cómo se hacen puentes, caminos, túneles, edificios. Yo la verdad no tengo idea. Claro, vos decís si fuera por nosotros, hablando de nosotros dos. Nosotros dos, pero no... la humanidad en realidad ha hecho grandes cosas. Pero para eso nos complementamos y para eso podemos preguntarle a los especialistas cómo se hacen algunas cosas desde la más absoluta ignorancia y curiosidad de seres comunes y silvestres que no somos ingenieros. Y tenemos a Pablo Lavalle para preguntarle esto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy bien. Mira, desde lo más llano, desde lo básico, te queremos preguntar cosas básicas de ingeniería. ¿Vos nos ayudás a desandar estos caminos y ser un poco menos burros de cómo se hacen algunas cosas? Sí, por supuesto, cómo no. Espero poder ser claro, ¿no? Para todos. Buenísimo. Una duda que nunca pude zanjar es cómo se hace un túnel, por ejemplo, abajo de una... manzana que ya tiene edificios construidos y no se cae esa manzana y esos edificios. ¿Se tiene algún cuidado especial? ¿Hay alguna máquina especial? ¿Hay cálculos muy complejos? Bueno, en general son trabajos que sí, son muy complejos. Afortunadamente la industria de la construcción se ha ido desarrollando a través de los años, ya sea con maquinarias, tecnologías o mismo también con estudios que permiten conocer mejor los sustratos y esto hace que uno pueda hacer esas obras debajo, como decir, edificios con seguridad. Hay que tener puestos recaudos de no afectar las fundaciones de esos edificios. Principalmente lo que hay que hacer es un buen estudio de interferencias para elegir el mejor sector donde uno puede pasar una traza de lo que quiera llegar a ejecutar, de lo que esté ejecutando, y se puede hoy en día ejecutar estas obras con total normalidad. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de los subtes que bueno, hoy hay construcción de subtes en la ciudad y se hace sin ningún problema. Cuando hablamos de interferencias, ¿es algún elemento físico que puede afectar la traza del túnel? Claro, en general es cualquier cosa que haya sido puesta por el hombre o no, que uno pueda llegar a identificar, que haga que vos tu trazo tenés que correr. Te pongo un ejemplo, vos tenés que hacer una red de subtes nueva y tenés otros subtes que tenés que atravesar, entonces vos tenés que ver a qué cota tenés que pasar para poder pasar tu nueva línea de subtes, por ejemplo, o en el caso, no sé, se me ocurre el arroyo Maldonado, lo mismo, que es un método constructivo similar, ¿no? Y por ejemplo, para hacer un puente, ¿viste esos puentes que son medio largones y tienen como un río caudaloso que pasa por sus fundamentos y está sometido a crecidas, a bajadas del caudal de ese río? ¿También eso genera un cálculo, un poner las cosas bien trancadas abajo para que no se caiga? ¿Cómo se hace eso? Sí, para diseñar un puente como los que vos mencionás, básicamente por donde se empieza es por hacer un estudio de estadístico, ¿no? De las crecidas y de las máximas crecidas que tuvo un río, por ejemplo, mismo también conocer el cauce, conocer la velocidad que lleva ese río, lo que te va a permitir determinar cuánta erosión puede llegar a haber, por ejemplo, alrededor de un pilote, que el pilote, para que tengan una idea, viene a ser como una columna que se hinca, por así decirlo, en el suelo, y que tiene que tener una profundidad determinada, ¿no? de enterrado para
para que pueda resistir todas las cargas. Y eso se estudia y se determina, como te decía, con los estudios de conocer cómo es el río en sí para no tener problemas a futuro. Sí, yo soy un gran consumidor de las series televisivas de esas de construcciones, megaconstrucciones y todas esas cosas raras. Y siempre hay técnicas nuevas que se generan, digamos, no es algo estable o estático, mejor dicho, la construcción de esas megas construcciones, valga la redundancia. Digamos, siempre hay técnicas nuevas para hacer cosas de ese tipo, ¿no? Digamos, para hacer puentes, para hacer túneles. Apuntan a tener construcciones más seguras, más rápidas, con menores costos. Por ejemplo, no sé, para citar un ejemplo, acá en Argentina, cuando se hizo el primer subte, que fue la línea A, se hacía completamente a cielo abierto, claro, con una afectación muy grande a nivel ambiental y social, algo que si lo quisieras repetir hoy sería impensado completamente. Y gracias al desarrollo, ¿no?, en los métodos constructivos, uno hoy puede hacer un subte en plena ciudad con una afectación mínima, ya sea mediante el uso de tuneleras, por ejemplo, que es una máquina que se construye puntualmente para una obra, o sea, su vida útil es la de esa obra. Por ejemplo, hoy en Argentina tenemos el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que se está haciendo con una máquina de este tipo. Y si no, también hay otros métodos constructivos en los que se hace un pozo de ataque, que es una afectación, si se quiere, menor a lo que es la ciudad, y después la obra se desarrolla íntegramente por debajo del suelo, ¿no? Claro, esas máquinas subcavadoras que decías vos son muy interesantes. Incluso quedan ahí adentro después, digamos, las descartan. Por lo menos en muchos de esos videos que yo vi, agarran, la usan y después quedan ahí, la ponen a un costadito y queda enterrada ahí por vida. ¿O no? Sí, eso va a depender de la obra. Puede ser que se decida esto que vos decís, o también muchas veces se las recupera. En sí, de todas formas, en cualquiera de los dos casos, la vida útil de la máquina es la de esa obra. Después, claro, una vez que se la recupera, se la desguaza. Porque imagínate que vos, para diseñar esa máquina, la diseñás en función del diámetro del túnel que querés hacer, en función del suelo que tenés, si es más duro, si es más blando. Entonces es como que esa misma máquina no la podés sacar y usar en otro lugar. Y después, bueno, esas máquinas particularmente se usan para distintos tipos de obras. Puede ser desde una obra, por ejemplo, ferroviaria, como mencionaba, o también obras hidráulicas, como por ejemplo fue el Maldonado, o como hubo una también en la que me tocó participar acá en Argentina, en zona norte, que era un túnel de unos 14 kilómetros entre el río Paraná y una planta potabilizadora de Aiza. Estamos hablando con Pablo Lavalle, que es ingeniero, y vamos a aprovechar para preguntarle también cómo te surgió la vocación por la ingeniería en tus primeros años. ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Cómo apareció eso? Muy bueno, fue medio complicado. No sé, siempre me gustó ver las cosas, entender el porqué de las cosas, y en esa vocación que sentía me incliné más por la ingeniería civil, porque veía que era una ingeniería que tenía muchas ramas, que se abrían muchas cosas y que te permitía tener un conocimiento de gran cantidad de cosas y que permite aportar, digamos, a la sociedad, si se quiere, soluciones que, bueno, se puede decir soluciones civiles, que es como vos decías, en obras de infraestructura tipo puentes, etcétera, ¿no? Creo que fue un poco por ahí que vino la decisión. Y ahí ya una pregunta para cerrar, que nos aúna como género humano, pero a lo mejor a vos como ingeniero se te planteó y tenés una respuesta, o por lo menos la misma inquietud. ¿Es tan posible, o la única explicación para la construcción de las pirámides de Egipto es la presencia de los extraterrestres? ¿O desde el punto de vista de la ingeniería a vos no te sorprende que en esa época perfectamente se haya podido hacer eso? No, bueno, no descarto los extraterrestres, ¿no? Porque la verdad que lo que se ha hecho en la antigüedad es impresionante, no solo en las pirámides, no sé, podemos también mencionar los acueductos romanos, los coliseos. Pero básicamente lo que se tenía en esa época era noción de las proporciones, había gente que se dedicaba a estudiar eso,
Y después, bueno, como recursos se tenía lamentablemente Sí. la mano de obra esclava, que era en lo que se basaban para poder conseguir esto, ¿no? Ujú. Ese tipo de construcciones tan avanzadas para la época. Igual con mano de obra, digamos, barata, entre comillas, es muy grande una pirámide como para hacerla así, con mano de obra nada más, a fuerza digamos, de humano. A mí, yo todavía tengo mis dudas con respecto a las pirámides. Para mí vino algún Sí, no. bicho raro y la puso ahí. Sí, es verdad, digamos, no lo descarto, pero yo, sin embargo, confío en la capacidad que tiene el hombre frente a un problema, poder encontrarle alguna solución. Y quizá hoy nosotros, en esta época en la que hacemos clic con el mouse y enseguida tenemos una solución, por ahí no nos damos idea de cómo podríamos construir eso, pero creo que en aquella época, ante la necesidad o ante la locura de algún rey o algún faraón, creo que se lo rebuscaban para hacerlo, me parece. Darse maña, va. Sí, para mí que sí. Excelente. Estuvimos en comunicación con Pablo Lavalle, ingeniero civil, que nos desasnó un poco acerca de todo el mundo de la ingeniería. Muchísimas gracias, Pablo, y te comprometemos para otra vez que tengamos algún tipo de duda con la ingeniería civil. ¿Cómo no? Con todo gusto. Un placer hablar con ustedes. Saludos. Muchísimas gracias, saludos, nos vemos, gracias. Hablamos con Pablo Lavalle, ingeniero civil, y parece que las pirámides de Egipto, tal vez con un poco de maña, las podríamos volver a construir. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Sosnávar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.